Y saludos a todas las personas que van a estar viendo esta teleconferencia o este videocast, como le llamo, que es lo que se llamarían cápsulas para trabajar el despertar de conciencia, que básicamente tienen el propósito de lo que yo le llamo erradicar la ilusión o más aún eh, parte fundamental de mi propósito y misión, que sería eliminar o erradicar la superstición y los sistemas de creencia que ya no van a tono con el nivel de conciencia colectivo, es decir, todas esas supersticiones, sistemas de creencias, doctrinas, dogmas que básicamente son tan primitivos que no nos sirven y no nos hacen sentido. ¿Ok? Y esa es parte del propósito principal pues, de estas teleconferencias o estos videocasts, que es parte de la misión y el propósito de mi alma para este tiempo de vida, poder erradicar la superstición de lo que se llamaría de la conciencia colectiva del ser humano. Y una vez eliminamos la superstición, podemos trascender y llegar a nuevos niveles de conciencia. Y para comenzar, es decir, nuestro punto de partida inicial tiene que ser comprender entonces la conceptualización o tener una idea un poco más clara de lo que representa o lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro punto de partida inicial. Eh, Muchas personas o muchos de nosotros nos adentramos dentro del mundo del holístico, del mundo de lo espiritual, lo no físico, por alguna razón en particular. Ya sea, por ejemplo, por una enfermedad, por crisis, por caos, por problemas, sea la razón que sea, siempre en cada persona hay lo que yo le llamo un detonante o un factor que siempre es ese motor inicial de nuestra transformación, ¿verdad? Ese motor o ese catalítico que nos detona y nos hace movernos o trascender para buscar respuestas que posiblemente el mundo de la razón, el mundo de lo físico no nos puede proveer. Y dentro de ese trascender o esa experiencia puede ser retante, pero no tiene que ser así tampoco. Hay personas que sí pueden trascender y adentrarse en ese mundo de lo que le podemos llamar la espiritualidad sin resistencia. Hay otras personas que trascienden o se adentran a ese nivel de realidad a través de experiencias con resistencia. Ejemplos de esas experiencias con resistencia, pues pueden ser algún tipo de enfermedad, problema, una situación bien difícil, alguna relación de pareja muy retante, etcétera. Sin resistencia, pues podemos hablar de estas personas que han podido trascender y adentrarse en esa realidad espiritual, pues desde lo que yo le llamo desde el amor, sin dolor, en donde han podido pues reconocer, aprender y tener una transición y llegar a un punto en donde se conectan con esa realidad que le podemos llamar espiritual desde un estado pues consciente, es decir, con una elección consciente. Por ejemplo, tener sed de saber, hambre de conocimiento o una intuición y esa dirección interna que te guía a buscar un poco más allá. Y hay muchas personas, o cientos de miles de almas, que viven también desde esa manera. O sea, no todo tiene que ser a través del dolor o a través del caos o problemas. Hay otra realidad también, que es la que puede llevar a otro tipo de personas a conectarse con ese mundo. Independientemente sea el caso que sea, la realidad es que muchas veces tenemos el concepto o la conceptualización equivocada, bueno, no voy a decir equivocada, mejor voy a decir distorsionada de lo que es o lo que representa la espiritualidad en la vida de las personas o en la vida de los demás. Aunque realmente no hay una definición como tal, ¿verdad? No hay una definición
como tal de lo que es la espiritualidad, pero sí podemos al menos tener una idea de qué podría representar, ¿verdad? Más desde un punto de la universalidad y lo que nos aplica a todos, que desde un punto de la individualidad o desde el ego. Y ese es el punto en donde la mayoría de nosotros nos encontramos, esa identificación o el identificarnos con elementos, ¿verdad?, desde el ego que representan lo que podríamos pensar que representan lo que sería ser espiritual. La realidad es que no hay una definición concreta, ¿verdad? Porque es algo muy individual en cada persona y cómo se permite sentir, conectarse, dejarse guiar con ese mundo de lo no físico, con esa inteligencia que existe allá afuera, ese punto de intuición, por lo que le podemos llamar la conciencia. Pero bueno, ese proceso de confusión toma lugar usualmente cuando no se tiene lo que yo le llamo una personalidad, aunque no existe una personalidad espiritual, pero lo que yo le llamo para poder comprenderlo, una espiritualidad, una personalidad espiritual no definida, no fuerte o no autónoma aún, que está dentro de un punto de dependencia. Cuando no hay una espiritualidad definida, sólida y fuerte, entonces se crea esa distorsión de la ilusión de la realidad, de lo que el ego cree y cómo se identifica, ¿verdad? Y es donde ocurre la mayoría de la confusión de los conceptos sobre lo que representaría la espiritualidad. Eh, y esto puede trascender a que las personas puedan asociar la espiritualidad por ejemplo, con ropa, con hábitos, con cierto tipo de hábitos, con accesorios, con hacer yoga, con alimentarse, con meditar, si llevas algún tipo de práctica holística, aunque, aunque son partes de adentrarnos, son un puente de transición para que nos van a conectar con un nivel de conciencia diferente. ¿Okay? O con una realidad de trascendencia. La verdad del caso es que esto no es espiritualidad. Son simplemente elementos que nos van a llevar a un siguiente nivel, a un siguiente lugar, pero no es espiritualidad. Porque también está como el que come carne, como el que no come carne. También está el que hace yoga, como el que no hace yoga. Y esto es un punto muy importante porque dentro de la conceptualización del ego o del individuo del yo, es muy probable que haya una categorización o juicio sobre, bueno, pues yo soy más espiritual que esta persona porque hago yoga, o me considero más espiritual que esta otra persona porque soy vegetariano o porque soy vegano. ¿Eso te hace realmente más espiritual? La realidad del caso es que absolutamente no. No te hace más espiritual, simplemente es un hábito. La verdad del caso es, y te adelanto lo siguiente, solo con haber aplicado ese juicio, esa categorización, te separaste y básicamente rompiste la base y el fundamento principal de la espiritualidad, que es unidad, y caíste en la trampa del ego, lo que le podemos llamar la trampa de la separación. Y ese buen hábito, posiblemente de hacer yoga, de meditar, de tener una buena alimentación, pasó de construir de una manera interna a destruir de una manera externa, pero más aún te llevó a separarte de esta unidad o totalidad que es donde nos encontramos. Y es básicamente el, el parámetro principal y más importante de la espiritualidad, la unidad o la interconectividad entre todos. Y bueno, eso es un punto dentro de la conceptualización, ¿verdad? Que muchas personas pueden tener, no voy a decir equivocada, porque no hay nada que está bien o que esté mal, sino que simplemente es un concepto pues, que muchas veces no nos
ponemos a cuestionarnos por qué llegamos a ciertas conclusiones. Ahora bien, hay otras personas que también se atreven a decir o a preguntar, oye, ¿tú eres espiritual? O le preguntan a otras personas, ¿esta persona es espiritual? Eh, y bueno, wow, para mí no hay nada más equivocado que eso, ya que nunca podrías dejar de ser lo que ya en esencia eres. Es decir, tu naturaleza de por sí es espiritual. Entonces, no hay una manera en que no puedas dejar de ser lo que eres. Lo que significa que no se trata de quién es espiritual o no. Todos poseemos esa misma naturaleza. La diferencia siempre va a estar en quién está consciente de ese aspecto no físico, de esa naturaleza, esas características, de esos elementos. ¿Quién está conectado con el mundo de la realidad que no se ve? Con ese mundo de la energía, con ese mundo de la luz, con el mundo de lo intangible, con el mundo de lo no físico. Esa es la única diferencia, que sería solo en conciencia, no en esencia. Y eso es un error muy grande dentro de la conceptualización de la espiritualidad. No puede existir alguien que no sea, aunque sea, todos somos seres espirituales de naturaleza. Y es decir, piénsalo de esta manera, todos contenemos luz o una energía atrapada dentro de un cuerpo, es decir, somos luz contenido dentro de la materia y la luz es nuestra naturaleza. Esa luz es la que compartimos con el mundo, se refleja con el mundo y es la que llevamos dentro de nosotros y es esa energía o esa luz que le podemos llamar la parte espiritual, la que eventualmente trasciende. Entonces, la pregunta tendría que ser, ¿qué es la espiritualidad? Una vez más, no hay manera de poder definir esto. Si me preguntas a mí, te tendría que decir, si lo intento definir, que sería el aprendizaje propio de cada persona en cómo se puede comunicar con su inteligencia interna o con lo que puede representar Dios o ese gran sistema universal, la fuente con ellos. Y cada experiencia única es ese camino que te lleva a ese aprendizaje, pero de una manera interna e intuitiva, no externa. Pero dándole un poco de forma, pues en sí no es un sistema de creencia como tal, no podría ser una ideología, tampoco una doctrina, es ese estado de conciencia en donde tú podrías ver, sentir y tener esa certeza, esa sensación de que todo está conectado o interconectado y a través de esa interconexión todos llegamos a un punto de unidad o a un mismo lugar que le podemos llamar esa fuente de poder, por lo que yo le llamo el sistema universal o Dios. Todos somos una parte integral de ese gran sistema. Todos extraemos luz, recibimos esa luz y la reflejamos y la compartimos. Y ese es básicamente el precepto principal, o lo que se llamaría el fundamento básico de la espiritualidad, esa comprensión de que en cada uno de nosotros existe ese otro aspecto, esa luz que se proyecta al mundo y la compartimos con el mundo, la compartimos con las personas y es esa otra parte, esas otras características que nos hacen únicos, ¿verdad? Cómo podemos amar esas cualidades que tenemos de poder hacer por los demás, de compartir, de ayudarnos. Esa es tu huella digital dentro del mundo no físico, dentro del plano de la energía, y es lo que te diferencia como tal. Y bueno, esa comprensión
esa comprensión de que esa luz existe, esa misma luz que existe en ti, existe en otras personas, está contenida en este cuerpo, porque piénsalo, cuando las funciones vitales del cuerpo físico cesan, le vamos a llamar con el concepto de tercera dimensión, la muerte toma lugar, lo cual no es real. ¿Qué sucede? Tu cuerpo físico se desintegra, pero la parte no física trasciende. Y básicamente, el cese de las funciones vitales es una confirmación de que existe una parte no física, porque cuando esa parte que es energía o luz trasciende, el cuerpo físico deja de existir. Cuando comprendemos que ese punto de luz, pues ese aspecto, todos lo poseemos y todos nos conectamos a esa unidad o esa fuente, este concepto se le conoce como universalidad, lo que significa que todos los elementos dentro de este mismo sistema universal son elementos que le aplican a todos. Cuando tú te haces consciente de la universalidad, cuando te haces consciente de esa realidad, te conectas con lo que se llama con la unidad, lo que representa la misma esencia y la vibración del universo. Es una sola cosa. Universo representa un solo verso y ese verso es el sonido y la vibración de la creación. Es es ese verso que genera el mundo o la realidad de tercera dimensión, este mundo vibratorio dentro de ese solo verso que es una sola cosa. Y comprendes, tienes esa certeza, esa reconexión con todos y con todo lo que te rodea. Posiblemente no puedes en este momento de realidad dimensional y despertar de conciencia de tercera a cuarta dimensión, a lo mejor no puedes verlo aún, pero sí lo puedes sentir, puedes vibrar con ello. Y es este estado de conciencia en donde te puedes conectar con los demás. Y te voy a dar un ejemplo de esta interconexión porque yo puedo sentir la alegría de los demás, puedo ver algún tipo de situación con el planeta, con alguien, con los niños, con ancianos, y realmente puedo sentir dolor, puedo ver a alguna persona en alguna situación difícil y puedo sentir empatía. Como mismo también puedo ver alguna situación alegre o personas divirtiéndose y estando plenos y me puedo sentir bien y puedo conectarme con sus emociones, con sus estados, como por ejemplo cuando veo y me encanta ver parejitas siendo bien amorosos, cariñosos, cuando veo personas dentro de la energía del amor, uno se conecta también. Eso, cuando te sucede eso, es exactamente la confirmación real de tu espiritualidad, porque te reconfirma tu unidad con el todo, esa interconexión que existe dentro del mismo sistema universal. Y esa interconexión, esa luz, cuando tú comprendes ese concepto de unidad, ese concepto se transforma y evoluciona allá. Esa sed que tú tenías de buscar para ti, de saber para ti, de mejorarte, se comienza a transformar en un interés no tan solo ya por tu bienestar, sino por el de los demás, por el de tu país, por el de tu región, y empieza a pasar de un punto macro interno a un punto externo y comienzas a preocuparte ya desde un nivel planetario por el mundo y pasas de lo que yo le llamo ser una persona regionalizada y te conviertes en un ciudadano del planeta Tierra, en un terrícola. Y ese es
el propósito real del despertar de conciencia y la espiritualidad. Crear una unidad, por lo que se llamaría una sola raza, que seríamos todos ciudadanos de un mismo lugar, del planeta Tierra o terrícolas. Y bueno, si me preguntas básicamente a mí, para mí, todo es espíritu, todo es espíritu en el mundo físico y es la naturaleza de lo que existe. Todo se origina desde la parte no física o lo que yo le llamo una superproyección de ideas. Si lo piensas bien, te va a hacer mucho sentido. Todo lo que tú ves a tu alrededor es la proyección de la visión de una idea o la extensión de la proyección de la mente de alguien. Lo que significa que todo se originó en el mundo no físico o en el mundo espiritual. Y eso es muy importante comprender porque una vez se entiende la naturaleza de lo que vivimos, podemos comprender por qué toman lugar las cosas, cómo suceden. Nada es casualidad, todo es causalidad, pero lo más importante, podemos empoderarnos y tomar acción para transformarnos, porque comprendemos que el origen de donde toman lugar los eventos dentro de nuestra realidad física no son en la expresión, sino en la causa. Y la causa es el mundo no físico. Y ese es el lugar en donde tenemos que trabajar para transformar el resultado. Y si me preguntas a mí qué es ser espiritual, pues tendría que decir, ser espiritual es vivir en el momento presente, vivir aquí y ahora. Es decir, piensa de esta manera, el sistema universal, Dios, no se encuentra en el pasado, no se encuentra en el futuro, se encuentra aquí en el presente. Mientras más tú puedas conectarte con el presente, más te conectas con ese aspecto divino, lo que puede representar tu fuente de poder. Mientras más te conectas con las personas que amas, con lo que estás haciendo, con tu trabajo, con tus amigos, con sea lo que sea, mientras más estás en el presente, más te conectas con tu espiritualidad y con esa fuente divina de poder que le puedes llamar como tú quieras Dios. Y para concluir, como siempre digo, no hay mayor espiritualidad que celebrar la grandeza de ser tú mismo. Esa es la espiritualidad máxima, poder expresarte tú y ser quien eres al 100%.